El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Discreto, disciplinado y austero. Narrador de muchas historias, cronista de varias décadas y un referente de ética para el periodismo. Habla la experiencia de Javier Darío Restrepo. Bienvenido. Te agradezco mucho la invitación a estar contigo en primer lugar y con todos tus oyentes. Estoy a la orden. Pues vamos a hacer muchas preguntas, Javier Darío. La primera, ¿cuánto tiempo en Jericó? En Jericó fue el primer año y medio de vida. Eran esos años de la crisis económica en el mundo y en Colombia. Mis padres, papá carpintero, la mamá costurera, no encontraron posibilidad de levantar la familia en Jericó. Debían tener algún conocido o algún amigo por allá en el Quindío. Total que liaron bártulos, metieron a los dos hijos, ya éramos dos, yo de año y medio y mi hermano Iván debía estar de meses. Y bajamos de Jericó a La Pintada. Ahí cogimos tren para llegar a Armenia. En Armenia transcurrió la infancia y la juventud y nacieron los otros 7 hermanos. Total que llegamos a ser 9. En la actualidad somos 7, han muerto 2 y 7 que nos reunimos con cualquier corrida de un sofá. Ya es motivo suficiente para que los 7 hermanos nos reunamos porque sentimos la alegría de reunirnos y ese gozo de estar con gente en la que uno confía y a la que quiere. Precisamente, Javier, ¿cuáles fueron esos valores que marcaron la infancia y la juventud de una familia numerosa y por lo que veo muy unida? Yo pondría como primer valor la pobreza, porque cuando hay pobreza hay una cantidad de valores anejos a eso. Un valor anexo a la pobreza es la alegría en todo momento. Todo es motivo de alegría. Que se logró hacer un buen almuerzo, qué felicidad, un buen almuerzo. Y luego junto con la alegría, la fraternidad. Siempre nos criamos queriéndonos los unos a los otros, tal vez por la inconsciente convicción de que lo único y valioso que teníamos era el amor entre los hermanos, que todavía se mantiene. Es una cosa impresionante la unidad que hay con todos mis hermanos y particularmente la alegría de estar juntos cuando podemos hacerlo. Hay otro valor que papá acentuó mucho, que es la honestidad, la honradez. Yo creo que papá nunca en la vida tomó nada ajeno. ¿Cómo se llamaba su papá? Ramón Eduardo Restrepo. Y Ramón Eduardo un día me pilló cuando acababa de robarme una revista. Había ido a uno de esos almacenes donde venden revistas. Me encanté con una revista que no la alcanzaba a leer y miré como que nadie estaba vigilando, meterla dentro del saco, salí y estaba en la casa muy orondo leyendo mi revista cuando llegó papá. ¿Se puede saber de quién es esa revista? Mía, papá. ¿Y de dónde? Del almacén allí. ¿Y con qué plata la compró? Al fin hubo que decirle que la había traído sin la licencia del dueño. Era un eufemismo y él rompió inmediatamente el eufemismo. Eso se llama robar y el que roba es un ladrón. Camine, nos vamos a devolver esa revista. Se fue conmigo y asistió al momento en que yo me disculpaba del señor. El señor me miró como una cucaracha, le entregué su revista, pero ahí quedó una lección. Recientemente en una revista de Armenia me pidieron un articulito sobre la ética
Y allí sostuve en ese artículo que la ética la aprende uno fundamentalmente en la casa y que los papás son los grandes maestros de ética. Y esa lección que me dio mi papá es una lección que me marcó. Entonces, la honestidad fue fundamental dentro de su pobreza, porque nunca tuvo dinero que no fuera adquirido con su trabajo. Sudor, con su trabajo. De modo que esa fue otra lección. Yo creo que entre fraternidad, pobreza y honestidad se fue forjando el alma de los Restrepo Ramírez. ¿La mamá cómo se llamaba? Inés. Y doña Inés, ¿cuál fue el valor que más le inculcó doña Inés? Yo creo que ese de la pobreza, sobre todo porque me puso en tela de juicio las matemáticas. Porque yo nunca me expliqué, ni me explico en este momento, cómo con esos precarios ingresos que ellos dos tuvieron, pudieron levantar una familia de 9 hijos. Yo he hecho cuentas y no me salen las cuentas. Aún todavía. En donde llego a la convicción de que el amor es superior a las matemáticas y transgrede todas las normas de las matemáticas. Javier, ¿por qué la decisión del seminario? ¿Por qué ese sacerdote? ¿Dónde salió esa vocación? Yo creo que en parte fue el ambiente del hogar, porque era un ambiente muy religioso. Conservador. Papá y mamá, porque a veces en los hogares la mamá es la religiosa y no, en este caso el papá. Sobre todo papá nos dio un ejemplo de una seriedad en su profesión de fe y de una verticalidad en ese asunto. Total que yo atribuyo mi entrada al seminario a eso, al ambiente que había en el hogar. Y luego otra circunstancia ya más adjetiva, pero al fin y al cabo de alguna influencia, y es que desde muy temprano comencé a ayudarle la misa al padre Castaño. Para mí el padre Castaño es una de esas figuras emblemáticas. Era un viejo alto, recio, campesinote él, cabello completamente blanco, celebraba la misa y salía enseguida para su finca, Morelia, en donde él con sus propias manos cultivaba la tierra y era el que estaba contribuyendo a los sembrados y era feliz en eso. Este padre fue de los fundadores de Armenia, entonces tenía talla de colono y siempre me sedujo la figura de este padre. Total, que tú juntas el ambiente religioso De la casa. y el niño acólito que veía una especie de modelo en este padre, no tenía nada de raro que a los 12 años ya estuviera en el seminario. Entonces eso fue seminario, la vocación de sacerdote y la vocación de periodismo. Entonces, La historia en Manizales, ¿cómo fue? a mí me han preguntado eso varias veces y cuento eso con cierto pudor porque me estoy repitiendo. Pero es un momento que para mí fue muy definitivo. En el seminario se organizaron unas olimpiadas y había toda suerte de disciplinas deportivas y los seminaristas iban de parte en parte, pero no alcanzaban a cubrir el conjunto. Algún compañero me dijo, ¿por qué no hacemos un periódico mural con todos los datos de las olimpiadas? Me encantó la idea. Y entonces nos fuimos a reunir todos los datos, metimos al salón de mecanografía, en ese tiempo eran unas máquinas de esas grandotas y las tal. grandes. Llenamos unas hojas con todos los datos, los pegamos en la pared, le pusimos arriba un gran letrero, La Bagatela. Y cuando veo que todos los seminaristas se vienen y prácticamente a codazos para estar en la primera fila y poder ver lo que habíamos escrito. Yo creo que para mí eso fue un momento de deslumbramiento que todavía no ha terminado. El ver el poder de la palabra escrita, el poder para informar a la gente y para servirle con eso. Eso a mí me golpeó y desde entonces esa pasión por la información siguió creciendo y todavía no ha terminado. Y esos son los resultados, Javier. Y esto ya, ¿cuántos años de periodismo? ¿Cuántos años de periodismo? Yo junto ahora 54. ¿Cuántos años en el seminario? ¿Cuántos años de sacerdote?
¿Y a los cuántos el retiro Sí, del sacerdocio? es que siendo sacerdote yo estaba dedicado a esas tareas de periodismo. Fundé un periódico en Montería, fundé un periódico en Ibagué, donde fue el obispo que estaba en Montería. Y junto con eso, programas radiales. Llegué a Bogotá y me entregaron una revista de circulación nacional sobre temas sociales. Me dediqué a esa revista, al mismo tiempo tenía conexión con la radio, conexión con medios impresos, comencé a escribir una columna semanal en El Tiempo, es decir, vivía dedicado a eso. Y esa fue la razón de la crisis que luego estalló. Y es que hay un momento en que yo pido una licencia o algo así, me niegan la licencia para administrar un matrimonio o alguna cosa así, cuando me responden diciendo, como usted vive metido en asuntos de periodismo y no en asuntos de pastoral, no hay por qué darle esta licencia. Ya eso sí fue superior a lo que yo podía tolerar. Entonces ya comencé a pensar en serio en o juego en la cancha del periodismo o juego en la cancha de la pastoral sacerdotal. Me quedé en esta cancha y todavía no me arrepiento. En unos minutos vamos a escuchar todas las historias de la vida periodística de Javier Darío Restrepo, su paso por 24 horas, sus columnas, su paso por los principales periódicos del país, por la radio y también el cubrimiento de las 6 guerras en las que estuvo. Ya regresamos. Fuimos testigos distantes, no muy de cerca, de la batalla en la que fueron finalmente derrotadas las fuerzas somocistas. Esta era la fuerza más cruel y más poderosa porque estaba integrada toda por mercenarios de distintos países. Entonces tenía una especial fuerza y sobre todo una especial crueldad. Que la ética la aprende uno fundamentalmente en la casa y que los papás son los grandes maestros de ética. Más de 50 años de trayectoria periodística y muchos de esos años cubriendo varias guerras. Sí. ¿Cuáles fueron? Recuerdo que la introducción a la nota fue cuando reuní una cantidad de casquillos en mis manos y mostrándoselos a los televidentes. Les decía, yo creo que podría ser la cuenta de las vidas que se perdieron contando estos casquillos. Una vida por casquillo. No hay derecho a que la vida se tase tan bajo. A partir de allí comencé a contar, pero fueron muchas las oportunidades en que tuve que hacer seguimiento de la guerra de esos años. Te estoy hablando de qué, algo así como los comienzos de los 70s, una cosa por allí. Ya después vino el cubrimiento de conflictos internacionales. Centroamérica. Ardía el conflicto en los países de Centroamérica. Recuerdo como particularmente impresionante el cubrimiento de la entrada del ejército sandinista a Managua. Nosotros llegamos a la frontera sur de Nicaragua y avanzamos junto con el ejército sandinista. Fuimos testigos distantes, no muy de cerca, de la batalla en la que fueron finalmente derrotadas las fuerzas somocistas. Esta era la fuerza más cruel y más poderosa porque estaba integrada toda por mercenarios de distintos países. Entonces tenía una especial fuerza y sobre todo una especial crueldad. Después avanzamos hacia Managua y nos daba una impresión enorme ver cómo la gente a nuestro paso, como si nosotros fuéramos los liberadores de ellos, salían a aplaudir felices. Por el acompañamiento. Porque por fin podían salir de sus refugios y respirar en paz. Pasamos esa noche en un pueblecito en donde la única casa de 2 pisos que había nos ofreció cobijo, porque nos dijeron no sigan avanzando de noche porque seguramente
las fuerzas sandinistas les dispararían creyendo que se trata de somocistas. Allí el señor, todo un caballero, nos dice, les ofrezco mi casa, pero no les ofrezco ninguna clase de alimento porque lo único que tengo es café. Y allí entre la oscuridad nos sirvió café y comenzó a contarnos lo que habían sido todos esos meses de asedio de los somocistas a los campesinos. Fue una noche inolvidable por el relato, por la penumbra que había. No se prestaba para que hiciéramos grabación de televisión. Al amanecer nos despertó el chirrido de las carretas. Eran unas carretas hermosas, unas grandes ruedas de madera que estaban pintadas de varios colores. Un verdadero sueño. Salimos ese día hacia Managua y aquello era un desfile de gente toda hacia Managua. Detalle para recordar las papayas que compramos, porque estábamos que ladrábamos de hambre. Pues solamente tomando café toda una con noche. Café por la noche. Y entonces compramos unas papayas, las papayas más deliciosas que he probado en mi vida presente y en las futuras. Después la llegada a Managua fue impresionante, pero te quería contar un detalle humano. El chofer del taxi en que íbamos, el gordito lo llamábamos, llevaba una fotografía que mostraba a todos los guerrilleros que encontrábamos, la fotografía de su hijo, que se había vinculado a las filas sandinistas y hacía varios meses que no sabían de él. Su esposa lloraba todos los días la ausencia del muchacho. Entonces este gordito iba por todas partes con la ilusión de que alguien conociera, y allá en Managua llegó a encontrar a alguien que le dijo, está en el frente oriental o algo por el estilo. Ya eso lo tranquilizó y desde luego no podía llegar en ese momento a ese frente, pero ya por lo menos tuvo alguna noticia de él. En Managua asistimos a ese espectáculo maravilloso de ver la Plaza de la Revolución repleta de gente y gente que venía de todos los rincones de Nicaragua. Gente que contaba toda la misma historia de los abusos cometidos por el ejército somocista. Un cadáver que todavía colgaba en uno de los árboles al frente del hotel, creo que Intercontinental o algo por el estilo. Y luego ver la entrada ya del ejército sandinista. Esa entrada la recuerdo yo porque miré hacia un lado, en donde estaba la catedral, todavía agrietada por un terremoto anterior. Y eran racimos de gente que colgaban de todos los detalles de la edificación. Fue muy bello ver y vivir ese momento. Después tuve que cubrir la guerra en el mismo país, pero una guerra de distinto origen, que era la de los contras, que es cuando se organiza esa resistencia al gobierno sandinista y comienza una nueva violencia y unas nuevas acciones de guerra. Esa la seguida de Honduras. En Honduras tuve oportunidad de hacer contacto con los contras, respirar ese ambiente como de aventura en que se vivía, esa paranoia que ellos tenían porque sentían que toda persona extraña era una persona que iba contra ellos y que iba a atentar contra ellos. Después seguiría la guerra de Guatemala. En Guatemala viví un episodio terrible. Cuando estaba allá, por pura casualidad, fue la toma de la Embajada de España por parte de los guerrilleros indígenas. El incendio de la Embajada de España. Estaba allí cuando incendiaron la embajada y luego ver cómo bajaban los cadáveres de los guerrilleros que estaban convertidos en carbones. Eran como momias sedentes, talladas en carbón. Una cosa impresionante. Hubo un detalle que a mí no se me olvida y es que se nos acabó el material de filmación. En ese tiempo filmábamos todavía en blanco y negro
y eran rollitos De así carrete, pequeños. de pulgada. Sí, entonces uno tenía que estar pensando cada imagen y cuánto se iba a gastar en esa imagen, porque de lo contrario, en el momento menos pensado se acababa el material y allí se nos acabó el material. ¿Y quién dijo que en Ciudad de Guatemala se encontraba película en blanco y negro? No, ellos ya habían pasado al color. El primer material de color de noticiero que se pasó en Colombia fue el que mandamos de allá, de Ciudad de Guatemala. Estamos hablando de 24 horas. Porque tuve que mandarlo en color, con la ayuda de los colegas de la televisión de Guatemala. Javier, afortunadamente, todas esas historias que usted nos está contando hoy, usted las escribió en un libro. Sí, yo escribí un libro que se llama Testigo de 6 guerras. Yo quiero mucho ese libro, porque es un libro escrito en 2 claves. La primera clave es que siempre cada capítulo lo introduzco escribiéndole una carta a mi hija. Mi hija María José tenía en ese momento 7 años. Naturalmente yo mantenía a esa muchachita aquí, en todos mis recorridos. Entonces, ¿qué hacía? Cuando terminaba mi trabajo me sentaba a escribirle una carta a ella, contándole lo que había vivido ese día. Y luego de eso viene entonces la crónica para la crónica periodística usual. Entonces todos los capítulos tienen una carta para María José y la crónica para la gente. Esas son las 2 claves de ese libro. Javier, a mí me sorprende escucharlo en su primera historia cuando cogió los casquillos. Sí. Y dice que hizo un paso en cámara que no era muy usual en usted, porque en 24 horas escuchaba su voz, pero usted casi no se veía, casi no se mostraba. Sí. Y eso habla mucho también de su sencillez y su modestia como periodista. Y es de los valores que quiero que hablemos en unos minutos sobre el periodista de ayer, el periodista de hoy, la ética, los medios digitales y toda la experiencia de más de 50 años de periodismo de Javier Darío Restrepo. Cuando pasamos de Israel al Líbano, en la frontera, unos soldados israelíes nos toman los datos, finalmente me entregan un papel para que lo firme. El papel era la autorización que nosotros le dábamos al gobierno de Israel para disponer de nuestros cadáveres sin la obligación de devolverlos a Colombia. Después tuve que cubrir la guerra en el mismo país, pero una guerra de distinto origen, que era la de los contras, que es cuando se organiza esa resistencia al gobierno sandinista y comienza una nueva violencia y unas nuevas acciones de guerra. Esa la seguí desde Honduras. Javier Darío, hablábamos hace unos minutos sobre el papel del periodista y usted nos contaba sus historias cubriendo 6 guerras. ¿Cuáles son las características que debe tener un periodista que cubre ese tipo de conflictos? Yo creo que lo primero es entender para qué lo cubre. Porque si se equivoca en eso, se equivoca en todo el resto. Si lo cubre únicamente para vender más ejemplares de la revista o del periódico, no vale la pena que arriesgue su vida en una cosa tan trivial. Si lo cubre para hacerse famoso, pues sabe que ese intento de fama le puede costar muy caro. Porque toda persona que va a cubrir una guerra tiene que ser consciente de que debe superar su miedo. Y es el miedo más legítimo que todos tenemos, que es el miedo a morir. Uno en una guerra se puede morir de un momento a otro. Y recuerdo un camarógrafo que me acompañó en Israel, cuando pasamos de Israel al Líbano. En la frontera, unos soldados israelíes nos toman los datos, finalmente me entregan un papel para que lo firme. El papel era la autorización que nosotros le dábamos al gobierno de Israel para disponer de nuestros cadáveres sin la obligación de devolverlos a Colombia. Algo apenas lógico. Si ustedes se meten aquí en territorio de guerra, allá ustedes, pero no nos encarten con sus cadáveres. Entonces, esa era la razón de la firma.
Yo recuerdo que le pasé a mi compañero camarógrafo, que en ese momento era un barranquillero. Él no entendía muy bien lo que había allí. Don Javier, ¿qué es esto? Le dije, muy simple, que si vos te morís aquí, que el cadáver no lo tengan que mandar a Barranquilla, sino que lo entierren aquí, que no frieguen más. Don Javier, ¿y eso? Se asustó. Claro, se palideció el hombre de pensar solamente en que su cadáver podía quedar por allá en esas inhóspitas tierras del Líbano. Uno siempre que va a una guerra debe contemplar esa posibilidad. Lo que a mí más me impresionó fue que en ninguna de esas ocasiones mi esposa exteriorizó la incertidumbre, la desazón que tenía al verme salir. Solo una vez descubrí eso. Y es que por la mañana habíamos convenido en el noticiero en que yo saldría por la tarde para no sé dónde. Entonces yo recuerdo que la llamé y le dije, prepárame la maleta porque esa tarde viajo. Al finalizar la mañana resultó que hubo un problema económico, no sé qué problema, y se canceló el viaje. Total que cuando llegué a la hora de almorzar le conté, ya no hay viaje. Mira, ese rostro de alivio me dijo más que miles de palabras. Me di cuenta de que cada salida mía a esto era una agonía para ella. Y es que ella bien entendía, había ese riesgo, podía ser remoto o podía ser muy próximo, pero era un riesgo de que el ejercicio periodístico culminara en la muerte. Y a eso voy, Javier. ¿Cuál era el espíritu, por decir algo superior, o la mística, o el amor por el oficio, la pasión por el oficio, que lleva a una persona, a un periodista, teniendo una hija de 7 años y teniendo una familia, a atravesar muchos mares y muchos cielos para mostrarle a su país historias de guerra de otros continentes? Yo siempre he pensado lo siguiente. El oficio periodístico no es un oficio como cualquier otro. Es un oficio de servicio a la sociedad. Y así como el soldado sabe que sirve a la sociedad y que está arriesgando su vida, el periodista también. Ahora, esta es una profesión que se ejerce o de una manera simplemente calculada y con mentalidad burocrática, o se ejerce como una misión. El periodista que es periodista porque entiende que es una misión, le entrega todo a esa misión, todo. No hay cálculos. En cambio el otro, el que lo hace como una misión burocrática, simplemente para cobrar su quincenita y para hacer una notica todos los días y nada más, produce un periodismo frío, sin alma, que no deja ninguna clase de huella. Nadie recordará a ese periodista. Ni siquiera él se acordará de las noticias que cubrió, de las pasiones que despertó y que se despertaron en él. Entonces, viendo bien esa diferencia, yo estoy muy convencido de que el verdadero periodismo es el que se hace con pasión y como una misión. Javier, ¿cómo está el periodismo de hoy? ¿Cómo ve usted a los periodistas? Hoy yo veo a los periodistas sobre todo enfrentando un problema que todavía no se ha resuelto cabalmente, que es el problema de su identidad frente a la cultura digital. La cultura digital es algo muy fuerte que está transformando la vida de toda la humanidad y que transforma también la vida de los periodistas, que le entrega al periodista un poder como nunca lo tuvo el periodista. El de la información al instante. Información al instante, acceso a fuentes de información, que tú puedes entrar a bibliotecas, a archivos. ¿Eso cuándo lo soñamos en nuestro tiempo? No, eso no se dio. En este momento dispone de muchas armas. El solo hecho de que un aparatico pequeño, yo hubiera estado en la guerra de cualquiera de esas guerras con un aparatico de esos, figúrate. Pero la primera vez que cubrí, por ejemplo, la guerra de Nicaragua, teníamos un material precioso el primer día. ¿Y de dónde robaban? ¿Y cómo hacemos? ¿Por dónde lo mandamos? Recuerdo que el último recurso era ir al aeropuerto, habían que a ver quién venía para Bogotá.
cuando me encuentro que el director de un periódico venía para Bogotá. Salvado el hombre. Sí, yo les llevo el material. Nunca llegó el material. Y no digo el nombre de ese director de periódico porque me daría rabia, pero fue una frustración muy grande. Bueno, no teníamos en ese momento todos esos instrumentos que tiene cualquier reportero que desde cualquier sitio del mundo puede mandar la señal. No, eso no existía. Total que era muy diferente. Los periodistas de hoy, por tanto, deben decidir si esa poderosa tecnología es para bien o es para mal. Hay algo que es simbólico, que lo decía Gabriel García Márquez con las grabadoras. ¿Qué pasa con una grabadora? Vos entrevistas a una persona, pones la grabadora ahí y prácticamente confías toda tu responsabilidad en la grabadora y ni siquiera le paras bolas a la persona que está conversando contigo. Ni te das cuenta de si esa persona se está contradiciendo en las cosas que te dice. No, porque la grabadora lo hace todo. Entonces concluía Gabriel García Márquez, la grabadora nos está reemplazando. Internet nos está reemplazando. Entonces no solo eso, son muchas las habilidades humanas que se están perdiendo. Por ejemplo, la memoria, la concentración. Es muy difícil encontrar gente que se concentre en lo que está diciendo o que se concentre en lo que está estudiando o escribiendo. Porque todo esto, a mí me asombra, gente sentada ante la pantalla, entonces abre una ventana, después está conversando con otra persona por aquí, por el otro extremo, y están en una cosa y en otra. Eso va generando una inestabilidad e incapacidad para la concentración, que eso es fatal para el ejercicio intelectual. Las historias, Javier, el poder de las historias, uno creería que con Internet y con la posibilidad de tener acceso a otras fuentes de información se va a enriquecer la forma de contar historias. ¿Usted cómo ve? ¿Cómo estamos contando las historias? Sí, y precisamente aplico lo mismo. Te da unos instrumentos formidables para contar historias y puedes contar historias, sobre todo teniendo en cuenta el recurso a otros. Yo puedo abrir un link para que la gente amplíe su historia. Puedo incluirle imágenes, puedo incluirle sonido. Eso es una maravilla. Y en los concursos que se hacen de periodismo de internet o digital, aparecen unas piezas que son increíbles. Sobre todo nosotros los viejos nos sentimos asombrados, con un asombro como de niños, frente a todas esas cosas que se pueden hacer. Se pueden contar historias o se pueden contar no historias. Si tú no aplicas tu creatividad, sobre todo si no aplicas tu cariño por el receptor de la información. Entonces, como eso sucede en todos los aspectos relacionados con la cultura digital. El periodista de hoy tiene que resolver ese problema. Javier, ¿en qué momento Javier Darío Restrepo pasó de narrador, cronista, a ser un consultor de la ética periodística? ¿En qué momento de su historia? Hay este momento, te cuento. Bueno, primero yo miraba la ética desde el punto de vista de la filosofía. Yo era profesor de filosofía y la filosofía tiene una parte que se llama ética y estética. Y recuerdo que por esos años se formó un grupo que iba por todas las capitales actualizando a los periodistas. Entonces había el que los actualizaba en materia de economía, en materia de política, en materia de deportes, etc. Y por allá en quinto o sexto lugar había un medio loquito que hablaba de ética. Entonces yo llegaba a todas partes con un discurso sobre ética. Años después exhumé ese discurso, puse a leerlo y yo iba enrojeciendo. ¿Cómo es posible que fuera tan bestia de hablar de la ética con este tono? Un tono puramente doctrinal, libresco, abstracto, que no convencía a nadie, ni siquiera a mí mismo. Después vino un conflicto en el Círculo de Periodistas de Bogotá, una acusación en primera página hecha por un senador de la costa. Hay periodistas que están cobrando doble sueldo, el de su empresa y el del Senado.
y ese día había asamblea en el Círculo de Periodistas de Bogotá, de modo que llegamos allí En plena discusión. cargados de tigre, unos defendiendo eso porque los periodistas tenemos derecho a comer o no. Entonces que nos paguen lo suficiente y si no nos pagan lo suficiente... Toca pues, buscar otras cosas. esa era la consideración ética. Y no ha que cambiado mucho esas ¿Ah? discusiones. No han cambiado mucho esas discusiones. Y después, al frente pues había la gente que decía como así que la credibilidad del periodismo se va a jugar simplemente porque usted pueda o no pueda hacer mercado. Discusión en la asamblea. Consultemos código de ética. Todo el mundo soltó la risa porque en 30 años el Círculo de Periodistas no había sido capaz de hacer un código de ética. Nómbrese una comisión, que es la gran solución que hay para todos los problemas, una comisión. Nos nombraron a 5 periodistas para que hiciéramos un proyecto de código de ética. A partir de esa coyuntura comenzó mi matrimonio con la ética. Entonces ya salió ese proyecto de código, ya hubo que presentar el código, ya hubo que hacer talleres de ética. Yo comencé a hacer talleres de ética cuando apareció la Fundación Nuevo Periodismo en 1994. Ya en 1995 Gabriel García Márquez había metido la cabeza porque aquí tenemos que hacer talleres de ética. ¿Quién los puede hacer? Jaime Abello, que me había conocido en una conferencia sobre ética, me escribió, le mandé un proyecto, lo aprobaron e hicimos el primer taller de ética que para mí es inolvidable porque al frente estaba Gabriel García Márquez y participó en todo el taller. En ese taller él estaba escribiendo en ese tiempo el Noticia de un secuestro. Y aprovechaba para hacer aplicación de muchas de las cosas que Para el hacían, libro. con ejemplos de un taller de esos inolvidables. Yo a esta hora lamento que no se hubiera grabado. Ahí se hubiera servido la grabadora. Claro. Exacto. No se grabó eso. Pero a partir de entonces comenzaron los talleres y ya después de años de estar en esos talleres, porque hubo un momento en que era el taller que más se dictaba en la fundación. Algún día Jaime Abello me dice: Javier Darío, ¿por qué no hacemos algo parecido al consultorio sentimental de doña Inés que había en El Espectador? Y que sea un consultorio ético. Me pareció excelente la idea y comenzamos. En este momento se han respondido más de 1.400 consultas de la gente sobre asuntos éticos. Ha hecho carreras, se han publicado varios libros con algunas de esas consultas y es uno de los logros del que me siento más satisfecho. Javier, la experiencia con los libros de periodismo, con los libros de ética, pero en unos minutos vamos a conocer su experiencia con la novela. Ya regresamos. Se sabe que el mito es el recurso al que acudimos cuando no nos sabemos explicar nada. Es decir, es el arma expresión y disimulo de nuestras ignorancias. Porque toda persona que va a cubrir una guerra tiene que ser consciente de que debe superar su miedo. Y es el miedo más legítimo que todos tenemos, que es el miedo a morir. ¿Cómo es el mundo de la novela de Javier Darío Restrepo? Yo creo que es una salida, un desfogue. Uno como periodista vive muchas experiencias. Alguna vez lo dije, uno vive muchas vidas. Porque cada persona con la que conversa, cuya historia convierte en noticia, es una persona cuya vida uno toma. Entonces uno vive tantas vidas como personajes de entrevista. Lo mismo te sucede a ti con tu programa. Y al acumularse todo eso hay un momento en que uno piensa cómo puedo comunicarlo, compartirlo con los demás. Y busca un esquema en el que tenga mucha mayor libertad que con la sola noticia o con la crónica. Tanto la noticia como la crónica te obligan a ser
extremadamente riguroso en los detalles. Tú no te puedes gozar allí de libertades. En cambio, con la novela, tú haces un pacto con tu lector. Lo que le voy a contar no es verdad, pero sí es verosímil, es decir, semejante a lo verdadero. Y eso que le voy a contar es extraído de muy distintas fuentes. Es por demás sabido que la fuente principal son las experiencias de uno. Uno a veces se retrata cuando está escribiendo novela y lo encuentras tú en los novelistas, ellos se están retratando allí. Teniendo eso en cuenta, yo había acumulado demasiados datos sobre nuestra guerra interna y por eso viene una primera novela que tiene que ver con la violencia interna. Hay una escena que es prácticamente el nudo y el símbolo de toda la novela, y es cuando dos personajes, padre e hijo, van a enterrar las armas después de una guerra. Las entierran y el hijo sabe dónde están sepultadas esas armas para después, cuando estalle la próxima guerra, él ya será grandecito y sabrá dónde están las armas. Era un sistema de herencia. Esa novela se llamó Edad de Sangre. Allí incorporó muchos de mis recuerdos personales, de mi familia, particularmente de mi abuelo. Eran dos primos, Mateo Ramírez y Benito Ramírez. Yo transfiero la experiencia de Benito a Mateo, que era mi abuelo materno. Entonces convierto a Mateo en un combatiente de la Guerra de los 1000 días, que sí lo había sido su hermano Benito. Y viene todo el relato del impacto de esa guerra en la familia, en mi abuela. Y luego cómo esa guerra transforma todo. Otra de las constantes de esa novela es mostrar cómo Colombia ha vivido con una guerra que nunca termina. Y entonces ahí sí se van transmitiendo de generación en generación las armas y por tanto la guerra. Después emprendí una segunda novela. Yo había tenido contacto con esa realidad horrible de los secuestrados, de la vida de los secuestrados, y pensé que valía la pena hacer un trabajo de novela con Estoy vivo y libre. Son las expresiones del personaje con que se abre la novela, que es un personaje que sobrevive casi milagrosamente a esa norma que se aplica con rigor entre los guerrilleros, y es que cuando viene un intento de liberación por parte del ejército es obligación matar. Este sobrevivió milagrosamente y por eso después puede él contar lo que fue el mundo del secuestro. Lo que le pasó a Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry. ¿Ah? Lo que le pasó a Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry. Exacto. Exactamente. Es que incluso el libro escrito por Guillermo y el de Gilberto Echeverry me sirvieron a mí de inspiración y tomo muchos detalles que ellos cuentan allí. Esta semana se presentará la tercera novela. Ya esta tercera novela es de corte completamente diferente. Alterno lo que es historia, nada de novela histórica, sino historia rigurosa y la historia de un periodista. Este periodista se ve en una serie de conflictos muy grandes por razón de las informaciones que él difunde sobre la guerrilla. Y estando en un campamento guerrillero, de pronto se topa con una niña guerrillera que está agonizando porque le han hecho un aborto mal hecho y esa niña está toda infectada y a punto de morir. La niña lo agarra de la mano creyendo que es un médico, sálveme. Y él siente que es una obligación moral suya hacer lo que sea para salvar esa vida. Llega donde un amigo médico, se lo trae casi a rastras, le salvan la vida a la niña y ahí comienzan los conflictos de este hombre que al mismo tiempo tiene un compromiso con una publicación y es de escribir mensualmente un capítulo sobre la vida de Nariño. Entonces, así es como va jugando esa novela
que se llama El Guardián del Fuego y que aparecerá esta semana con el sello de Intermedio Editores. ¿Cuántos libros son? ¿Cuántos libros? ¿27, Ese 28? es el número 29. 29. Sí, Javier, ya estamos terminando. espero. Ya llevamos una hora. Y yo quería preguntarle algo. Cuando la nube plateada suya Sí. esté posándose sobre sus hijos y sus nietos, ¿cómo quiere que se escriba y que se recuerde a Javier Darío Restrepo? ¿Cuál es el legado principal, el aporte principal de esa nube plateada que ellos van a ver? No, simplemente que es un periodista que murió con la camiseta puesta y que nunca se la quiso quitar y que siempre se sintió orgulloso de esa camiseta. Contémosle un poco antes de terminar y me voy a dar esta licencia de la nube plateada. Sí, la nube plateada nació a raíz de la muerte de mi esposa. Y el personaje principal es mi nieto, y es una carta que le escribo a mi nieto. Yo tengo una práctica con él, y es que desde muy pequeñito me di a la tarea de escribirle cartas sobre los acontecimientos que afectaban su vida, para que él las lea cuando tenga 17, 18 años y entienda qué fue lo que le pasó en su infancia. Por eso arranca la carta con la muerte de Simón. Simón era un perrazo grande que consentía al niño y el niño le sentía un gran cariño por él. Entonces allí le cuento en detalle cómo fue la muerte de Simón y luego vienen consideraciones de la relación del hombre con los animales. Y luego en distintas circunstancias le fui agregando cartas y esta es la carta con motivo de la muerte de la abuela. Cuando fuimos a arrojar las cenizas de la abuela en un río de Boyacá, que fue la voluntad de ella, en todo el ritual aquel de arrojar las cenizas y demás, yo sentía los ojos del niño clavados en mí. Como quien dice, Explíqueme. ¿qué siente el abuelo? Explíqueme, abuelo, qué es lo que está pasando. Entonces eso me llamó mucho la atención y me dediqué a estudiar sobre la concepción de la muerte en distintas culturas, las prácticas que hay en todas partes y particularmente lo que es el punto de vista que tenemos nosotros los creyentes sobre la muerte. Me apasionó el tema y llegué a un último capítulo que para mí fue revelador, que se llama Los niños no le tienen miedo a la muerte. Es decir, yo contrastaba la reacción de los adultos con la reacción de mi nieto frente a la muerte de la abuela. Completamente distintas. No porque él no sintiera, sino porque tenía unos ojos y una mirada distinta frente a la muerte. La mirada de nosotros los adultos es una mirada que está contaminada por nuestros miedos y nuestros mitos. Se sabe que el mito es el recurso al que acudimos cuando no nos sabemos explicar nada. Es decir, es el arma contra o arma, expresión y disimulo de nuestras ignorancias. Y sobre la muerte lo ignoramos todo y entonces inventamos mitos. El niño no tiene ni esos mitos ni esos miedos, salvo que nosotros se los contaminemos. A este niño no se le había contaminado eso y entonces esa manera de mirar la muerte me recordó la reacción de mi hija mayor cuando murió una segunda hija nuestra, que llegué yo a la casa después de una gira por Centroamérica, salió a abrirme y me dice con una candidez y una frescura: papi, Catalina vino y se fue para el cielo. Con una seguridad absoluta. Yo hasta ese momento no sabía que la niña había muerto, porque el médico me había dicho que alcanzaba a llegar para el parto. Uno eso a las reacciones de mi nieto y eso me da suficiente material que, agregado a investigación, particularmente un teólogo que admiro profundamente y que me ha ayudado mucho, Karl Rahner, un teólogo alemán, consultor del concilio, que tiene un capítulo dedicado a los niños. Y veo que todo encaja. Los niños no le tienen miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque para los niños la muerte es parte de la vida. Y la vida sin muerte no sería vida. Javier, gracias por compartir con nosotros.
No, ha este sido tiempo. muy grato conversar contigo, a pesar de los aviones que pasaron. A pesar de todo, habló la experiencia de Javier Darío Restrepo. Gracias por mantener siempre la camiseta puesta de periodista y por ser referente para todos nosotros. Aspiro a que todos sientan lo mismo. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.